que el Ministerio Jehová Jireh presente el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Dios te bendiga. Te habla tu amiga Aris Polanco. Que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón en esta hora. Saludos y bendiciones para todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y amigo Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección 1. Para el 4 de abril del 2020. La singularidad de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lunes 30 de marzo 2020. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindaban un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a las personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto? Éxodo 2:10, Amós 7:14, Jeremías 1 del 1 al 6, Daniel 6 del 1 al 5, Mateo 9:9, Filipenses 3 del 3 al 6 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Éxodo 2:10. Ya creció el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Amós 7:14. Amós le respondió a Amasía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Jeremías 1, del 1 al 6. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que naciera ya te había adoptado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Daniel capítulo 6 del 1 al 5. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en el negocio del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Filipenses 3, del 3 al 6. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos
para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que la ley exige, intachable. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. A la pregunta, ¿qué nos dicen los siguientes versículos sobre los escritores bíblicos y su contexto? Bueno, estos textos nos hablan de la diversidad de estos autores. Moisés fue llamado y sacado de un río. Amós se dedicaba al cultivo y cuidado de ovejas. Jeremías, desde su niñez, fue llamado. Daniel, siendo cautivo y administrador de Babilonia, fue leal a su Dios. Mateo, siendo recaudador de impuestos. Pablo, fariseo intachable. Juan, el discípulo amado, estuvo escribiendo aún en el exilio. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Véase Josué 10:13, Lucas 1, del 1 al 3. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas, según dice 2 Timoteo 3:16. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Dios se ha designado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos y Él mismo, mediante el Espíritu Santo, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Mensaje selecto, tomo 1, página 29. Tanto escritores diferentes, en contextos tan diversos, y sin embargo, el mismo Dios se revela a través de todos ellos. ¿Cómo nos ayuda esta asombrosa verdad a confirmar la veracidad de la palabra de Dios? Indudablemente, amigos y hermanos, estamos ante un libro que, a pesar de que fue escrito por seres humanos, fue inspirado por Dios. Definitivamente, al ver tanta diversidad, tanta variedad, tanta diferencia, incluso en el tiempo y las edades de lo que escribieron, ¿cómo es posible que todos estos concluyan a un mismo fin, y es revelar a Jesús por medio de esas escrituras? Que Dios te bendiga y te ayude a encontrar en la Biblia la verdad para hoy. Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.